gusto estar juntos, en verdad, siempre recordando la palabra del Señor que dice que es cuán bueno y cuán hermoso habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad que sí, hermanos? Es una bendición. Hace un rato, cuando nuestro hermano Enzo estaba dando la lectura de la palabra de Dios, él estaba leyendo el pasaje de Isaías capítulo 9, versículos 1 al 7. Bueno, no pude evitar pensar y recordar años atrás, cuando estaba haciendo mis estudios, que para mi graduación, ese año los profesores, el encargado, nos asignó un pasaje de la Biblia para estudiar y presentar una investigación. Entonces, el profesor ese año, nosotros estábamos orando para que no nos toque ningún pasaje del Antiguo Testamento. Preferíamos hacer un pasaje del Nuevo Testamento para hacer el estudio en el texto griego, que es más fácil para nosotros. Pero el profesor, le encargaron a un profesor que es un experto en Antiguo Testamento. Ay, dijimos, ya fuimos ya. Y él seleccionó ciertos pasajes de las Escrituras y bueno, a mí me tocó justo ese pasaje de Isaías capítulo 9, versículos 1 al 7. Nos dieron ese pasaje y tuvimos algo de 8 meses para hacer el trabajo de investigación. Así que casi todo un año me la pasé estudiando y estudiando ese pasaje, analizándolo. A las finales mi trabajo que presenté tenía algo de 60 páginas. Bueno, y gracias a Dios terminé bien, aprobé la materia y todo lo demás, pero el punto es que de tanto estudiar ese pasaje de Isaías 9, 1 al 7, honestamente, hermanos, hubo muchas cosas que en las Escrituras a veces uno pasa por alto en una simple lectura. Pero cuando uno estudia un pasaje de la Biblia de una forma detallada, le das tiempo, o como hacen estos animalitos, la vaca. Usted sabe que ellos rumian el alimento, lo vuelven a masticar y lo mastican, sacándole el jugo. Cuando uno hace algo así con las Escrituras, honestamente se aprende bastante de la palabra de Dios, hermano, bastante. Y de ese pasaje de Isaías 9, 1 al 7 que yo tuve que estudiar, aprendí bastante de la palabra de Dios. Bueno, estamos en una serie que hoy todavía vamos a continuar, vamos a seguir estudiando esta serie que tenemos sobre Primera de Timoteo, hermanos, así que vaya abriendo la Biblia ahí en Primera de Timoteo. Nuestra serie lleva por título Una iglesia ejemplar. Eso es lo que estamos estudiando. Honestamente, hoy yo debería de estar iniciando mis enseñanzas en el segundo culto, pero como yo he querido terminar esta serie con ustedes en el primer culto, todavía nos falta, aparte de él, nos falta un tema más. Así que todavía voy a estar con ustedes en el primer culto hasta terminar esta serie. Así que, hermanos, hoy lo que vamos a ver es el tema número 5, que corresponde también al capítulo 5 de esta hermosa epístola de Pablo a Timoteo. Y el tema número 5, ustedes lo tienen ahí en la pantalla, es una iglesia ejemplar es compasiva. Una iglesia ejemplar, hermano, practica la compasión. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 5 de esta epístola, por favor. Así que ahí abra su Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 5, por favor. Es una sección de Timoteo la más larga, me parece a mí, de este breve libro. Pero vamos a ver algunos asuntos muy importantes aquí de la palabra de Dios. En nuestras Biblias, Reina Valera, esta sección lleva por título Deberes hacia los demás. Porque eso es justamente lo que vamos a ver. Cómo es que una iglesia, y hermano, cuando hablamos de iglesia estamos hablando de nosotros como personas, cómo es que nosotros como iglesia debemos de tratar a otras personas. Eso es lo que vamos a ver en la palabra de Dios. Y lo que yo le puedo ir diciendo es lo siguiente, que una iglesia ejemplar es compasiva en su trato a las personas. Eso es muy importante de entender, hermanos, porque, hermanos, estamos en una sociedad que cada vez se pone más sofisticada, más tecnológica, y cada vez la característica en nuestra sociedad hoy en día es que nos estamos volviendo demasiado despersonalizados. Hoy en día, hermano, ya las personas ya estamos perdiendo nuestra característica de ser humano y nos convertimos en una
una pieza más de un engranaje que tiene que funcionar, un número, un código. Usted va al centro comercial, no lo conocen a usted, solamente lo que te conocen es el dinero o la tarjeta nada más. Por eso es que yo prefiero hacer mis compras de diario en el mercado, porque en el mercado tengo mi casera que me conoce, que nos ve, a mi esposa y a mí a veces nos dice, casero, hace tiempo que no lo veo, ¿cómo está? Que por acá no ve. Y sobre todo me hacen descuento, ¿ah? ¿Sí o no? En el mercado me dice, la vez pasada fui a comprar mis tamales en el mercado y me faltaba 20 centavos. Y la casera me dijo, ya veo más casero, y después me da, yo me olvidé también de darle los 20 centavos, ¿no? Pero es que es así, hermano. El problema es que vamos a un centro comercial y estamos despersonalizados. Ahora, eso ocurre también en las iglesias, por si acaso. Ahora, a veces las iglesias solamente se busca que juntar cantidad de personas, pero se despersonaliza el ser humano, no se conoce el nombre de las personas, no se sabe cuál es la problemática que cada persona tiene, y eso es lo que tristemente ocurre. Hace un mes atrás llegó acá a la iglesia un caballero que está viniendo a la iglesia, está asistiendo, me estaba contando que él estaba yendo a cierta congregación y me dice, el problema que tengo con otra iglesia, pastor, es que es una iglesia donde hay tantas personas que ya llevo cierto tiempo asistiendo, no he podido conocer al pastor, he querido saludarlo y cada vez que me acerco tiene su seguridad que no me deja que me acerque a saludarlo. Y me dice, y no saben mi nombre, me dice. Y acá me dice, es una iglesia mucho más pequeña, el pastor sabe mi nombre, y ¿puedo saludarlo a usted? Me dice. Así le digo, pero rápido que tengo que hacer, le digo. Lo estaba molestando. Pero, hermano, necesitamos nosotros atender a las personas, porque las iglesias no solamente deben ser para acumular seres humanos, sino personas. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Que en este capítulo vamos a encontrar nosotros, en el estudio rápido que vamos a hacer, vamos a encontrar 6 grupos de personas. Y Pablo, lo maravilloso es que Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, nos da instrucciones sobre cómo tratar a las personas. Y eso es lo que queremos hablar esta mañana. Nuestra compasión, como seres humanos que somos, se tiene que traducir en un trato humano a las demás personas. Porque toda persona, hermanos, merece ser tratada dignamente. Toda persona merece ser tratada con respeto, con cariño y con aprecio. Y si hay algo que tiene que arreglar, bueno, finalmente, como yo siempre digo, tendrá que arreglarlo con Dios, ¿verdad? Así es lo que la palabra de Dios enseña. Ok, entonces, en el versículo número 1, vamos encontrando a un primer grupo de personas que Pablo lo va a llamar los ancianos. Eso es lo que vamos a encontrar en el versículo número 1, a los ancianos. Y en el versículo número 1 dice así, dice, no reprendas, dice, al anciano, sino exhórtale como a padre. Bueno, acá el anciano es también una palabra que en otra Biblia se traduce como a un hombre mayor. Y Pablo le está hablando a Timoteo, que en este momento, y este es importante para el resto de lo que viene en este capítulo, recordar, Timoteo era un hombre que estaba trabajando con Pablo, estaba aprendiendo del ministerio, todavía era un hombre que tenía una edad joven todavía, se piensa que estaba entre 30 a 33 años por ahí, así que Timoteo era todavía un hombre joven, que por la gracia de Dios pudo vivir muchos años más. Y Pablo le dice a él que a los hermanos mayores de edad debe de tratarlos como a padres. Así debe de ser, le dice, trátalo como a padres. Porque Timoteo, lógicamente, todavía siendo un hombre joven, tenía un padre y le dice, así como Timoteo, tú tratas a tu padre, así tienes que tratar a los hermanos mayores, de esa misma manera. O sencillamente también, ¿verdad? Uno tiene que sembrar para poder cosechar. Así que en una palabra, Timoteo, si tú quieres que más adelante te traten a ti con respeto, con aprecio, de la misma manera tú trata también a los hombres mayores. Hermanos, es importante también detallar de que aquí, cuando aparece la palabra anciano, por el contexto, todavía no está hablando de los pastores. Porque más adelante, en este mismo capítulo, vamos a encontrar otra vez la palabra ancianos, pero que por el contexto sí se refiere a los pastores.
aquí en este versículo 1 solamente la referencia es a personas mayores de edad. A ellos se refiere. Pablo le dice a Timoteo, trata a los mayores con respeto, exhórtales con respeto, le dice, ¿no? Así hay que tratar a las personas mayores. Hermano, y de verdad hoy en día tenemos que enseñarle eso a nuestra juventud, hermanos, a tratar siempre a las personas con respeto. Yo creo que la educación más básica que nos dieron a todos en nuestro hogar siempre fue a las personas mayores, hay que saludarlas, hay que respetarlas. Subes al bus, sube una persona mayor, dale el asiento, ¿verdad? Cosas así, hermanos, pero hoy en día las cosas se han cambiado tanto que ya la juventud muchas veces ya no respeta a las personas mayores, ¿no? Sube al carro, no le importa si estás como estás, se pone en el celular ahí, se acabó, cierran sus ojos y ya, no me interesa lo que ocurre con los demás. O si no, hermanos jóvenes, no saludan a las personas mayores. Y hay que enseñarles, hay que enseñar a tratar a las personas mayores con respeto, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios. Ok, el segundo grupo de personas que encontramos aquí, en este mismo versículo número 1, Pablo le sigue hablando a Timoteo. Recuerda, Timoteo todavía es un hombre joven, y Pablo le dice en el mismo versículo 1, le dice, a los más jóvenes como a hermanos. Ok, recuerda, Timoteo, te ves un hombre joven. Y seguro que Pablo sabía, porque Pablo había llegado a la ciudad de Timoteo, de ahí lo había sacado Pablo, se lo había llevado a Timoteo con él. Seguro que Pablo sabía que Timoteo tenía hermanos menores. Por eso es que aquí le dice a los más jóvenes. Ahora, algo que me llama la atención, hermanos, es que en el versículo 2, cuando habla de las damas, de las señoritas, mire usted en el versículo 2, en nuestra Biblia dice a las jovencitas. Y en el versículo 1 dice a los más jóvenes. Y es la misma palabra. O sea que en el versículo 1 también podríamos decir a los jovencitos. O sea, a los jovencitos, a los menores, a los muchachos, le dice Pablo a Timoteo, a los muchachos que hay en la iglesia, trátalos como a tus propios hermanos. Y así debe de ser. Bueno, a los que ya tenemos algunos años, ya mi hermano el último ya no es tan muchacho tampoco ya, ¿no? Ya mi hermano el último ya tiene hijos ya grandes. Entonces, en mi caso podría ser que dijera, ¿no? A los más jóvenes trátalo como a tus hijos. Y así tiene que ser. Porque, hermano, nosotros sabemos que a los más jóvenes tenemos que tratarlo con cariño, con amor, como a nuestros propios hijos. Y así debe ser el trato de un pastor hacia las demás personas. Ok, grupo número 3, encontramos en el versículo número 2. El versículo número 2 comienza hablando de las ancianas. Y dice que a las ancianas hay que tratarlas como a madres. Ok, ahí también aclaramos, por si acaso, lo que estábamos diciendo en relación al versículo 1. En el versículo 1 la palabra ancianos, en el versículo 1 la palabra anciano habla de una persona mayor de edad, por el contexto. Más adelante y antes también, la palabra anciano se ha usado en el sentido de una persona que se dedica al pastorado. Pero aquí aclaramos, cuando aparece la palabra las ancianas, no quiere decir las pastoras, por si acaso, sino está hablando de las mujeres mayores de edad, a eso se refiere. Y como lógicamente Timoteo también tenía a su mamá en ese momento, y que Pablo ha mencionado el nombre de la madre y de la abuela en otro momento, Loida y Eunice, recuerden ustedes. Entonces Pablo le dice que a las ancianas, a las hermanas mayores de edad, en la iglesia hay que tratarlas como a madres. Y así tiene que ser. O sea, con esa delicadeza, con ese cariño, con ese amor, así los líderes, tenemos que tratar a las hermanas mayores como madres. Porque toda hermana merece ser tratada con cariño, con respeto, con amor, con aprecio, ¿verdad? Así tiene que ser tratada toda hermana en la obra de Dios. Y nosotros los líderes, por la palabra de Dios, somos llamados a tratar a las personas con ese aprecio, con ese cariño, como a madres. Otra vez, ahora en el versículo número 2 seguimos todavía, encontramos un grupo número 4. El grupo número 4, en el versículo número 2, Pablo le llama aquí en nuestra Biblia, dice,
a las jovencitas, dice que hay que tratarla como a hermanas con toda pureza. Y era lo que yo le estaba diciendo, que esta palabra jovencitas es la misma palabra que aparece en el versículo 1 cuando habla de los jóvenes, los más jóvenes, o sea, los jovencitos, los jóvenes. Pero en este caso está hablando de a las señoritas. Ahora, observe usted, primero en toda iglesia siempre hay señoritas. En toda iglesia, gracias a Dios, las señoritas, los jóvenes son siempre una bendición en la obra de Dios, en verdad. Yo estoy contento cuando veo a los jóvenes que vienen a hacer sus trabajos aquí en la iglesia, están preparando sus cosas. Por ejemplo, ayer han tenido una feria, ¿no? Acá de actividades, muy bonito. Los felicito bastante a los organizadores y los felicito bastante a los jóvenes, a las señoritas, a los jóvenes que han estado durante el día. Yo los he visto que han venido, han estado ahí preparando su decoración y todo lo que han hecho. Y se han quedado hasta tarde haciendo. Bueno, y a mí me alegra que vengan los jóvenes, porque primero veo su amor a la obra de Dios. Y otro, ¿no? Yo prefiero que vengan y estén aquí haciendo cosas hasta tarde en la iglesia, antes que a veces estén en la calle nuestros hijos y sabe Dios que pueden ser tentados a hacer, ¿verdad? Así que yo prefiero que sea así. Inclusive yo me siento contento cuando en verano, ojo miren, cuando en verano, ya estamos celebrando el verano, llega el día domingo de culto en la noche, termina el culto y los jóvenes acá se ponen a jugar vóley. Y por mí que se queden jugando vóley siquiera hasta la medianoche. Y alguien me dice, pastor, pero se gasta electricidad. No, que se queden, le dije. Yo prefiero que se queden jugando vóley, hermanos, acá el domingo en la noche, porque así están haciendo algo productivo y los tengo en la casa de Dios. Antes que a veces salen los muchachos después del culto y, como digo, están caminando por ahí y son tentados a cualquier otra cosa. Yo prefiero que estén en la casa de Dios. Aquí, ¿no? La electricidad se paga, pues, hermanos, ¿no? Así es. Entonces, como le digo, en toda iglesia hay jovencitos, jóvenes, jovencitas, y es una bendición en verdad. Y Pablo, ojo que acá Pablo dice algo muy importante, y es para todos los que somos líderes, todos los varones. Dice en este versículo número 2 que a las jovencitas, a las señoritas, hay que tratarlas con pinzas, con mucho cuidado, con mucha delicadeza. Y Pablo dice, uno, que a las jovencitas, a las señoritas hay que tratarlas como a hermanas. Como digo, en mi caso, como ya un pastor ya con años, uno tiene que tratar a las señoritas como a hijas. Así tiene que tratarlas. Como a hijas, como a hermanas. Y luego dice, ahí mismo en el versículo 2, que a las señoritas hay que tratarlas con toda pureza. Pureza, hermanos. Y algo muy importante. Primero, ¿por qué tratarlas como hermanas? Porque los que tenemos hermanas biológicas sabemos cómo es vivir en una casa con hermanas. Gracias a Dios, yo les he contado varias veces, de padre y madre nosotros somos 7 hermanos, de los cuales somos 5 varones y 2 damas. Bueno, mis hermanas son las que siempre andaban peleando con nosotros, ¿no? Nosotros nunca peleábamos con ellas, por si acaso, ¿no? Sino ellas peleaban con nosotros, por si acaso, ¿no? Por si acaso, ¿no? Y bueno, y hasta ahora cuando nos reunimos, siempre ellas pelean con nosotros, ¿no? Pero el problema es que ellas son 2, nosotros somos 5 y siempre perdemos. No sé por qué, ¿no? ¿Por qué será que siempre perdemos contra las 2? Pero, hermanos, y tenemos que convivir y apreciar a las damas y saberlas cómo tratar. Por eso es que la Biblia, en otra parte, cuando habla del trato del varón a la esposa, fíjense, ya es otro tema, el trato del varón a la esposa, del esposo a la esposa, dice que a la dama hay que tratarla como a un vaso más frágil, ¿verdad? Pero yo siempre observo esto, la Biblia no dice que la mujer sea vaso frágil, sino dice hay que tratarla como un vaso más frágil. ¿Sabe por qué? Porque en el matrimonio hay 2 vasos frágiles, varón y dama. Ya, eso es lo que dice el texto, sino que la Biblia dice, pero a la dama hay que tratarla como un vaso más frágil, ¿ok? Es que a veces dicen que el hombre es un vaso de barro, dice, ¿no? Ya, no, pues, está bien, no somos de barro duro, gracias a Dios, pero ambos somos vasos frágiles. Pero la dama tiene que ser tratada siempre con más delicadeza, porque es un vaso más frágil. Y eso es lo que Pablo está diciéndole aquí a Timoteo. Timoteo le dice, a las señoritas
Tú como un varón joven, trátalas como hermanas, con mucho cuidado. Cuídalas, protégelas. Y como yo le decía, a los que ya somos mayores, tenemos que tratar a las señoritas como a hijas. Y así tiene que ser. Hermano, y gracias a Dios yo siempre he procurado tener esa relación con las señoritas de nuestra iglesia, como a hijas, con mucho cariño, con mucho cuidado. Aquí en el seminario también, donde gracias a Dios enseño, también trato de retratar a todas las damas con el respeto que se merecen, porque son señoritas, ¿verdad? Y así tiene que ser. Pero ahora, ¿cuál es la razón, dice Pablo? Yo creo que aquí está la razón fundamental, ¿eh? En este mismo versículo 2 dice, hay que tratarla, dice, como hermanas, pero dice, con toda pureza. Ahí está la razón, con toda pureza. ¿Por qué? Porque, hermanos, la pureza en el trato nos protege del pecado sexual. Ojo con lo que estoy diciendo, y es muy importante para el líder, el varón, sobre todo. La pureza en el trato nos protege del pecado sexual. Porque, hermanos, tristemente, lamentablemente, el pecado viene, entra al corazón de la persona, y el pecado, hermano mío, atrae al hombre, a la mujer también, pero hablemos del hombre, y el hombre lo atrae el pecado sexual, y tristemente incurre en pecado sexual, y cae lo que cae, y el pecado destroza no una vida, sino vidas, y el pecado sexual, hermano, destroza inclusive iglesias. Es por eso que Satanás siempre anda buscando hacer caer a los líderes de las iglesias en el pecado sexual. Y sobre todo si el que cae es el pastor de la iglesia, eso daña más a la obra de Dios. Es por eso que lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo es, Timoteo, a las señoritas son tus hermanas. Y le está diciendo, tus manos, Timoteo, recuerda, tienes que tratarlas con toda pureza. Míralas, pero recuerda, Timoteo, que las tienes que mirar como a tus hermanas o como a tus hijas. O sea, con toda pureza. Así tiene que ser el trato. Y vuelvo a repetir esto porque para mí es importante. Hermano, la pureza, el trato con pureza del líder hacia las damas, hacia las señoritas, ese trato con pureza nos va a proteger del pecado sexual, porque el pecado sexual está a la puerta. Y aquí Pablo le está advirtiendo a Timoteo, porque más adelante se lo va a decir, más adelante se lo va a decir y lo vamos a leer hoy día. Y Pablo le va a decir, el pecado en la vida de las personas se hace manifiesto. Porque, hermano, no existe pecado que uno pueda esconder mucho tiempo, ni toda una vida. El pecado siempre sale a la luz. Así que eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, ten cuidado cómo tratas a las señoritas. Trátalas como tus hermanas, con toda pureza. Así tiene que ser. Otro grupo. Estamos en 1 Timoteo, capítulo 5. Estamos viendo los grupos que hay acá, que Pablo nos está presentando, cómo tratar a los grupos que hay en toda iglesia. Y aquí ahora entramos, hermanos, al grupo número 5. Y aquí está en la pantalla ahora el grupo número 5, que Pablo le va a llamar las viudas. Ahora, esta sección, hermanos, que estamos aquí entrando en este capítulo 5 de 1 de Timoteo, es la sección más larga de este capítulo. Usted puede contar, tiene exactamente 14 versículos. Va desde el versículo número 3 hasta el versículo número 16. Y Pablo va a hablar bastante sobre las viudas. Ahora, antes de entrar a la lectura del pasaje y a explicar varias cositas, yo he estado leyendo el pasaje, volviendo a leer, releyendo el pasaje y buscando algunas opiniones de los expertos. Y yo decía, porque la pregunta que yo me hacía era esta: ¿por qué es que Pablo en este capítulo habla bastante sobre las viudas? Como digo, usted puede notar desde el versículo número 3 hasta el versículo número 16, son 14 versículos. O sea, tiene que haber alguna razón. Bueno, yo estaba buscando información por todos lados y la verdad es que no encontré ninguna información que me dijera el por qué. Pero
El punto sencillamente era de que, por lógica, si Pablo va a tratar el tema de las viudas, era porque en la iglesia a la cual Pablo le está escribiendo a Timoteo, recuerde la iglesia de Éfeso, tenían que haber muchas viudas. O de repente en las iglesias de la región habían muchas viudas. Ahora, pero todavía sigue la pregunta, ¿no? ¿Pero por qué razón había muchas viudas? Bueno, siempre se dice que los hombres se mueren primero que las mujeres, se dice, ¿no? Bueno, eso mi esposa me para haciendo recordar, me dice, ¿no? Me dice, yo te voy a enterrar, Fernando, me dice. Bueno, pues así será, le digo, ¿no? Más bien, ya que tú me vas a enterrar primero, le dije, te encargas de mis asuntos, le he dicho, ¿no? Pero así será, pues no sé, ¿no? O, hermano, también es que en ese entonces los hombres era una costumbre que salían a las batallas, a las guerras. Entonces, como los hombres eran más pleitistas, más belicosos, salían a las guerras, lógicamente los hombres morían más en las guerras. Pero, o sea, no hay una razón por qué es que había muchas viudas. Pero que habían viudas. Y esto, hermanos, se había tornado, o sea, el hecho de que había muchas viudas en la iglesia, se había tornado con el tiempo en una, no voy a decir en un problema, sino en una situación donde las iglesias estaban buscando qué hacer a favor de las viudas. O sea, ese era el tema que ahora Pablo va a discutir aquí. ¿Qué hacemos con las viudas? Porque, hermanos, en el Antiguo Testamento, la ley de Dios gira en el torno a tres grupos de personas: a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Así, esa es la ley de Dios, la ley de misericordia. Huérfanos, viudas y extranjeros. Recuerden, en eso gira el torno de toda la ley del Antiguo Testamento. Cómo hacer misericordia a este tres grupos de personas: viudas, huérfanos y extranjeros. Entonces, la preocupación de Dios desde el Antiguo Testamento siempre fue a favor de las viudas. Y ahora llegamos a un pasaje donde Pablo va a tocar el tema de las viudas. O sea, ¿qué hacer con las viudas? Dice, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las viudas para ayudarlas? Ahora, antes de leer el pasaje le voy diciendo, para que usted tenga en mente conmigo y me siga en la secuencia. Este pasaje que estamos iniciando del versículo 3 al 16, lo vamos a dividir en dos bloques. Porque Pablo va a dividir a las viudas, las va a poner en dos grupos. Pablo va a decir, viudas mayores de 60 años y viudas lógicamente más jóvenes, o sea, menores de 60 años. Así la va a dividir. Y Pablo va a comenzar a tratar ese tema de las viudas mayores de 60 años y de las viudas menores de 60 años, las más jóvenes. Y Pablo va a zanjar el problema de una forma única bajo la guía del Espíritu de Dios. Ok, versículo número 3 hasta el versículo número 10 va a dar pautas de qué hacer con las viudas mayores de 60 años. Pero ojo, con las que son viudas verdaderamente y que han quedado desamparadas. A eso se refiere Pablo. Versículo número 3 dice, honra a las viudas. Ojo con lo que dice. ¿Qué dice luego, hermanos? Que en verdad lo son. Usted dirá, ¿qué pastor? ¿Había viudas que no eran viudas de verdad? No, es que si usted sigue leyendo conmigo el pasaje va a encontrar que habían familias que podían cuidar a las viudas. O sea que no estaban totalmente desamparadas, a eso se refiere. Entonces Pablo dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Y luego dice versículo 4, pero si alguna viuda, ahí viene, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos, o sea, los hijos, los nietos, ellos tienen que aprender primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Ahí está la razón, ¿verdad? O sea, si hay una viuda que en verdad lo es, o sea, ¿quiénes son los primeros llamados en cuidar a la viuda? La misma familia. Hermanos, los que somos llamados a cuidar a las viudas es primero los hijos. Somos los llamados. Como por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, tengo a mi madre, que hace ya algunos años falleció mi padre. Mi padre, bueno, ya no está aquí, partió a la presencia del Señor, pero es
Mi responsabilidad, la responsabilidad de mis hermanos y mis hermanas, velar por mi madre. Y justamente estamos en estos días viendo que dentro de unos 10 días más o menos, a mi madre le van a hacer una cirugía de uno de sus ojos, un problema de catarata que tiene. Entonces nosotros como hijos hemos dicho, ¿cuánto es la operación? Tanto, la medicina, tanto, ok. Entonces tanto va a dar cada uno de dinero, listo, ¿no? Hacemos la cirugía para la mamá. Y siempre hacemos así, mamá necesita medicina, ¿cuánto cuesta? Yo doy, compro, listo. ¿Hay que llevarla allá? Yo la llevo. O sea, hermano, nosotros tenemos que velar por mamá. Mamá no se puede quedar desamparada. Mamá hizo todo lo que hizo por nosotros durante toda la vida y ahora es justo que nosotros como sus hijos y sobre todo como cristianos tenemos que ver por mamá. Y así tiene que ser, ¿verdad? Entonces, aquí la Biblia dice, los hijos o los nietos tienen que cuidar a las viudas. Así que hay que ver por mamá siempre. Luego el versículo 5 sigue hablando de las viudas que en verdad lo son, ¿eh? Dice el versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, la que ha quedado sola, ojo, la que no tiene hijos ni nietos, ¿ya? Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Ojo, y luego dice versículo 8 como que retoma algo de lo que estaba diciendo en el versículo 4. Versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ojo varón, ojo varón. Lo que dice este versículo 8, primero se aplica a la provisión que tenemos que hacer en el caso de si tenemos a mamá sola, a la viuda en casa. Pero este versículo 8 lo que está diciendo, ojo varón, es que nosotros los varones somos los llamados a proveer para las necesidades en casa. Eso es lo que está diciendo el versículo 8. Ahora, lógicamente, si no hay un varón en casa y hay la dama que está asumiendo la responsabilidad de ver por el hogar, es la que tiene que proveer para su casa. Pero el varón tiene que proveer para su casa las necesidades financieras. Por eso el varón tiene que trabajar, tiene que ahorrar, tiene que prever para el futuro. El varón tiene que invertir sabiamente pensando en los años que se vienen. Hermano varón, usted o nosotros los varones somos los colocados por Dios en un puesto muy importante para proveer lo que se necesita en casa. Hermano, y usted tiene que darle a la esposa, bueno, no sé cómo le dará el diario, la semana, la quincena, el mes, pero usted tiene que darle a la esposa el dinero necesario para las necesidades en el hogar. Y varón, si la dama está dedicada al hogar totalmente, usted tiene que proveer, hermano, la medicina, tiene que proveer la ropa, tiene que ver el alquiler, tiene que ver la luz, el agua, el gas. Ok, ¿quieres Netflix? Paga el Netflix. ¿Quieres DirecTV? Paga el DirecTV. Paga todo eso, ¿no? Internet, tiene que tener internet. ¿Es así o no? Así tiene que ser. O no, damas. Así tiene que ser, ¿verdad? El varón es el que tiene que proveer para las necesidades del hogar. Hermanas, si usted tiene un problema con el varón en ese sentido, tiene que hablar bien con el esposo. O si no, las señoritas que están teniendo un novio, hablen bien con el novio antes de casarse, ¿eh? Porque a veces el novio piensa que no, yo no tengo que darte todo, ¿no? No, usted tiene que hablar bien con el novio sobre cómo van a hacer las cosas en el hogar. Así que, porque aquí la palabra de Dios dice, el que no provee para los suyos y mayormente para lo de su casa, para lo de su familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y luego sigue diciendo el versículo número 9, seguimos con las viudas que en verdad lo son, las viudas mayores de 60 años, dice el versículo 9, sea puesta en la lista, ojo, ¿en la lista de qué? En la lista de la iglesia. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Ok, si se casó 2 veces ya fue, pues, ¿no? Ya. Ok, versículo número 10 dice, que tenga buen testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad. Y observe lo que dice luego, dice, si ha lavado los pies de los santos. Tremendo, ¿no? No sé si me han lavado los pies a mí, ¿ya? Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Hermanos, aquí Pablo en el versículo 9 y 10 está dando ciertas normas en cuanto
a ciertos requisitos que tenían que cumplir las viudas para que, como dice al comienzo del versículo 9, sean colocadas en la lista de la iglesia para que reciban un apoyo de parte de la iglesia, un apoyo financiero. Entonces a eso se refiere. Y hay varias cosas, que no podemos andar explicando todo porque el tiempo corre muy rápido. Pero yo le llamaba la atención cuando habla de si ha lavado los pies de los santos. Es que había una costumbre, no es una orden dada a las iglesias, había una costumbre cultural de lavar los pies a las personas cuando llegaban. Usted recuerda cuando Cristo tomó la última cena, la cena del Señor, y cuando Él llegó, Él lavó los pies a los discípulos. Todos recordamos esa parte de la historia. Pero ahora usted póngase a pensar, ¿por qué lo hizo Cristo? Porque siempre en todo lugar, en aquel entonces, se necesitaba tener un esclavo, un sirviente, que se dedique a lavar los pies de las personas. Porque en ese tiempo, el tipo de calzado que se usaba no era como el que usamos nosotros hoy en día, calzado cerrado. Todos usaban, por norma general, sandalias. O si no, no usaban ningún tipo de calzado, andaban así nada más. Y las calles de las ciudades, imagínense cómo eran. No había sistema de desagüe, no había sistema de alcantarilla, no había nada de eso. Pasaban por ahí caballos, burros, asnos, ovejas. Imagínense esas calles cómo estaban. No tengo que dar más detalles, ¿verdad? Y por ahí caminaban las personas. Con sandalias, sin zapatos, llegaban al lugar de la reunión. Entonces, a la entrada tenían que tener a alguien que le decía un ratito antes que entres y ensucie la casa, ¿no? Se parece a mi esposa, ¿ya? Así, ¿no? Antes que ensucie la casa, ¿ya? Ahí nomás párate y te voy a lavar los pies. Y le decía, siéntate ahí, y te comenzaban a lavar los pies. Listo, lavado los pies, te los seco, ahora sí, pasa. Así es. Y que el otro día yo estaba recordando, yo comentaba a alguien, le decía, no, mi esposa es así, mi esposa tiene un juego de muebles ahí en su sala, que yo le digo, no sé para qué lo tiene, si no quiere que ni me siente, le digo, ¿no? Y si me siento, me dice que no me mueva, que le voy a malograr el tapiz del mueble. Le digo, no sé, ¿para qué, no? Y le digo, no, y hay un juego de comedor en la casa que solamente lo usamos para Navidad nada más. Ya sea, ahora viene el uso anual, nada más, está tapadito, ordenadito ahí, ese es para Navidad nada más. Y le digo, ¿por qué no lo usamos a diario? No, porque ustedes no saben sentarse ahí. Bueno, así que en la mesa tengo en la cocina tengo una mesa chiquitita donde todos estamos amontonados ahí y yo miro, y en el comedor tengo una tremenda mesa, le digo, con 8 sillas, pero no sabemos usar, le digo, ¿no? Y cuando entramos ahí, mi esposa me dice, hay una alfombra, límpiate bien los zapatos. ¿Y dónde estamos? Le digo, ¿no? Y parece la época donde había que poner un sirviente que me lave los pies. Usted me entiende, varones, ¿verdad? Así es. Entonces, esa era la costumbre, y la costumbre era, ¿no?, que alguien lave los pies. Que alguien lave los pies. Entonces Pablo dice, hay que poner en la lista de ayuda financiera solo a las viudas que han servido a los santos. Nada más. Bueno, eso era en ese tiempo para las viudas mayores de 60 años. Ahora, rápidamente veamos el otro grupo de viudas a partir del versículo 11 hasta el versículo número 15, las viudas más jóvenes. Las viudas menores de 60 años. Dice el versículo 11, dice, pero viudas más jóvenes no admitas. O sea, no es que no las reciban en las iglesias, sino que de acuerdo a lo que dice en el versículo número 9, a las viudas más jóvenes no las pongas en la lista de ayuda de la iglesia, a eso se refiere. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Qué quiere decir? ¿De que las viudas no pueden casarse? No está diciendo eso, sino que piense esto. Ok, la iglesia tiene una ayuda para las viudas, correcto, ya, entonces inscriben a las hermanas que son viudas. Entonces estas viudas más jóvenes agarran y dicen, no, sí, yo no me voy a volver a casar. Porque recuerde usted que más arriba se ha mencionado que la viuda, para que reciba ayuda, tenía que solamente haber sido mujer de un solo hombre, nada más. Entonces, luego, como eran más jóvenes, pasaba el tiempo y habían hecho un compromiso con Dios, no con la iglesia, sino con Dios, de no volverse a casar, pero bueno, se enamoraban y querían volverse a casar y que se casen, ¿no? O sea, no se está prohibiendo el matrimonio, sino lo que está diciendo aquí Pablo es que estas mujeres habían hecho un compromiso de no volverse a casar
estaban recibiendo una ayuda, pero luego se volvían a casar. Entonces decía, están incurriendo en un grave error. Porque es mejor no hacer una promesa, hermanos, y después quebrantar la promesa. Así que las hermanas que son viudas acá no me digan, pastor, nunca me vuelvo a casar, ¿ya? Por favor. Hermanitas, por favor, tranquilas nomás, ¿ya? De repente me vienen con la sorpresa y me dice, pastor, me quiero casar. Bueno, si quiere casar y está viuda, cásese, pues, ¿no? Así es, todos tienen derecho a volverse a casar si están viudas o viudos, ¿verdad? Entonces, luego dice versículo 13, Pablo sigue hablando de las viudas más jóvenes, dice, y también, ojo, está hablando de las viudas que son puestas en la lista de la iglesia y que no están trabajando, por eso dice, ese es el contexto, mire lo que dice, y también estas viudas más jóvenes aprenden a hacer, ¿qué cosa? Ociosas. ¿Por qué? Porque como no están trabajando, porque están recibiendo una ayuda de la iglesia, pues no, son jóvenes, entonces ya no tienen que trabajar. Entonces Pablo dice, y también aprenden a ser ociosas, dice, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Ok, hermano, siempre aclaramos, no quiere decir que todas las mujeres, no está hablando de todas las mujeres que son ociosas ni chismosas, no es eso. Bueno, también esto, ya está diciendo, Pablo está diciendo acá que cuando en la iglesia le están dando ayuda a una viuda joven y esa viuda como recibe una ayuda financiera, entonces ya no trabaja, Pablo dice, entonces como ya no trabaja se vuelve ociosa y no sabe qué hacer. Y como no sabe qué hacer, entonces se va de casa en casa, se pone a estar ociosa y se vuelve a la larga chismosa. Por eso que Pablo comienza a normar. No, viudas jóvenes, no le des ayuda financiera. A eso se refiere. Y luego el versículo número 14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Así que si acá tengo alguna viuda joven, cásese, dice. ¿Y qué tienen que hacer? Dice, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario, o sea, no le den al diablo ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas, fíjese, ya había ocurrido, porque ya algunas, dice el versículo 15, se han apartado en pos de Satanás. O sea, ya había ocurrido en ese tiempo que viudas jóvenes estaban en la iglesia recibiendo ayuda, comenzaron a ser ociosas, comenzaron a ser chismosas, comenzaron a hablar lo que no deberían hablar, a hacer lo que no deberían hacer y no trajeron ninguna bendición al nombre de Cristo Jesús. Ahora, en el versículo 16, Pablo va a mencionar algo muy importante en relación a las viudas mayores de 60 años. Dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ahí está. Volvemos a lo que Pablo estaba diciendo al comienzo. Si una mujer queda viuda, el deber de quién es cuidar de la viuda. De mamá. ¿De quién tiene que cuidar a mamá? Los hijos. Bueno, y si por alguna razón no hubiera hijos, los nietos. Y Pablo dice, y no hay que grabar a la iglesia que todas las viudas tienen que ser apoyadas por la iglesia. Así que hermano, hermana, si usted tiene familia, gracias a Dios, ¿verdad? Así tiene que ser, hermanos. Ok, y también hay que entender esto, está hablando en una época cuando no había un sistema de seguridad social como hoy en día lo hay. Bueno, no todos, pero creo que la mayoría en nuestro país tenemos un trabajo estable y bueno, y tenemos un sistema de seguridad social, un sistema médico, un sistema de pensión. Entiendo de que no es demasiado lo que recibimos, pero algo es algo, ¿verdad? Y sobre todo la medicina, bueno, te enfermas y te citan dentro de 3 meses, pero si quiere tiene la esperanza, ¿no? Dentro de 3 meses voy cuando ya estoy saliendo de la enfermedad. Es como yo, estoy un poquito mal y ya sé, ¿para qué voy a solicitar citas si me van a mandar para mayo del próximo año, ¿no? Así es. Pero luego, hermanos míos, yo quiero que veamos el último grupo que se va a mencionar acá. Pero antes de ver este último grupo, yo quiero que usted conmigo observe 2 cositas muy importantes. Que en el versículo número 9, porque esto que vamos a entender va a afectar algo que vamos a explicar en el siguiente grupo. En el versículo 9, la primera palabra del versículo 9 dice, sea puesta en la lista. Ok.
Esto se refiere a una lista que la iglesia tenía a personas que les daba un apoyo financiero. Correcto. Versículo número 3, observe que el versículo número 3 comienza con la palabra honra. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son, dice. Hay que honrar a las viudas que en verdad lo son. Ok, definitivamente todos los estudiosos están de acuerdo de que la palabra honra aquí se está usando en el sentido de un apoyo económico. O sea, hay que honrarle, dice, hay que honrar a las viudas que en verdad lo son, y como dice en el versículo 9, a esas viudas ponlas en la lista de la iglesia y dales ayuda. Y ya hemos explicado todo lo demás. Ok, ahora, con ese concepto y ya aclarando lo que quiere decir la palabra honrar en este contexto, vámonos al sexto y último grupo, que va a hablar de los pastores. ¿Qué dice de los pastores? El versículo 17 comienza hablando de los ancianos. Y ya hemos explicado al comienzo de este capítulo, cuando en el versículo 1 aparece la palabra ancianos. En el versículo 1, la palabra anciano se refiere a personas mayores de edad. Aquí el versículo 17, la palabra anciano se está usando en el sentido de personas que son pastores en las iglesias. Por si acaso, el tener canas no quiere decir que uno sea anciano, por si acaso. En ninguna manera, ¿verdad? O no tener pelo tampoco quiere decir que uno es anciano, por si acaso. Son detalles que hay en la vida, ¿verdad? Así es. Entonces, los ancianos, dice el versículo 17, tienen tres rasgos principales. Los pastores tienen tres rasgos, dice el versículo 17. Primero, los ancianos que gobiernan bien. O sea, los pastores que están cumpliendo con sus deberes de una forma buena, correcta. Luego dice que estos ancianos, son los que están trabajando en predicar. O sea, están predicando la palabra de Dios. Y lo tercero que se dice de estos ancianos es que están enseñando. O sea, hay tres cosas que se dicen de estos ancianos, de los pastores aquí. Gobiernan bien, están trabajando en predicar y están trabajando en enseñar. Ok, ahora, a los pastores, y hay algo que yo he pasado de exprofeso en la lectura, si usted mira bien, en el versículo 17 dice, sean tenidos por dignos de doble honor. Ok, sean tenidos por dignos de doble honor. Y es la misma palabra honor aquí, es la misma palabra que aparece en el versículo número 3, cuando Pablo le dice que a las viudas hay que tratarlas con honra. Dice, honra a las viudas. Es la misma palabra. Ahora, si en el versículo número 3, la palabra honra se refiere que a las viudas hay que darles un sostén financiero, un apoyo económico, aquí Pablo dice, a los ancianos, a los pastores, hay que darles doble honor. O sea, ¿qué cosa querría decir? Hay que darles doble sostén financiero. Ok, si usted tiene la NTV, una versión que yo siempre sugiero para una lectura que explica, algunas veces explica muy bien los pasajes bíblicos, otras veces un poquito chueca es la versión, ¿no? Pero bueno, la NTV ahí en ese versículo 17, si usted lo tiene en su celular, dice que los ancianos deben ser respetados y bien remunerados, así dice. Y es una traducción muy buena ahí. Los pastores, los ancianos deben ser respetados y bien remunerados. Hermano, yo tengo que mencionar eso no porque me estoy quejando del sueldo que Palmas Reales me da. Yo estoy contento. Yo tengo 26 años trabajando aquí con ustedes y ustedes saben que yo jamás me he quejado del sueldo, jamás. Acá los hermanos que están conmigo acompañándome durante estos años que estoy pastoreando, nunca me han oído en una asamblea de miembros que yo jamás me esté quejando, yo o mi esposa o mis hijos, jamás. Porque es algo que yo le enseñé a mis hijos, era que ellos nunca se metan en mis asuntos. Mis asuntos son mis asuntos. Y mi esposa jamás se mete en mis asuntos, tampoco. Y jamás nos hemos quejado en ninguna asamblea, jamás diciendo, hermano, que me paga muy poco, hermano, que no me alcanza, hermano, que tengo necesidad, jamás. Hermano, Dios me llamó y Dios suple mis necesidades. Y yo siempre estoy agradecido y sigo agradecido, hermanos, porque Palmas Reales es una iglesia generosa, una iglesia amorosa, una iglesia que siempre cumple con sus compromisos financieros con los pastores acá y con todo lo que tiene que cumplir.
Pero tengo que enseñar lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice aquí que a los pastores, a los ancianos, hay que tratarlos con doble honra, o sea, bien remunerados, para que hagan bien su trabajo. El problema a veces es cuando en las iglesias, en las asambleas, hay iglesias que tienen la costumbre de discutir los sueldos, ¿no? Discuten los sueldos y siempre hay personas que no faltan que digan, no, pero ¿qué le voy a pagar un poco más al pastor si yo gano menos? Y no es justo, ¿por qué va a ganar más si yo gano menos? Y comienza, no, hermanos, la Biblia dice que los pastores tienen que ser bien remunerados, doble honor, doble honra, y así tienen que ser. Ok, sigamos porque el tiempo no nos alcanza. Pero el versículo 18, Pablo va a usar dos figuras del Antiguo Testamento para apoyar la enseñanza de que los pastores deben ser bien sustentados. Versículo 18 dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahí está. Pastor que está trabajando, siervo que está trabajando, hombre de Dios que está trabajando, es digno de recibir su sustento financiero. Y Pablo dice acá, habla del buey y habla del obrero. Lo del obrero lo entendemos, ¿verdad? Porque dice, el obrero es digno de su salario. Toda persona que trabaja en cualquier área merece recibir su sueldo, su salario. Pero, ¿por qué habla del buey acá? ¿Por qué dice, no le pongas bozal al buey que trilla? Porque en aquel entonces, y hasta hoy en día todavía en algunos lugares, la rueda del molino está dando vueltas, impulsada por un buey. El buey está amarrado, está ahí, y echan el trigo ahí, están echando el trigo ahí, trillando, moliéndolo. Entonces llegan, en la piedra tiene un hueco, echan ahí el trigo, está dando vueltas ahí, el buey está caminando alrededor de la piedra, haciendo girar la piedra, y como siempre hay trigo que se cae al suelo. Entonces el buey, como está trabajando ahí, ¿qué tiene derecho? ¿A comer lo que está ahí? O sea, era, hermano, algo antihumano ponerle un bozal al buey que está trabajando. O sea, si el buey está trabajando ahí, tiene derecho, dice Pablo, y eso está en la ley de Dios en el Antiguo Testamento, ¿ah? Dice, si el buey está trabajando, tiene derecho a comer de lo que está ahí él produciendo. Entonces lo mismo, por ejemplo, hoy hay palmastura, ¿verdad? Entonces yo como buey que estoy trabajando tengo derecho a salir y a comer lo que está ahí, ¿verdad? Así es, haciendo una interpretación, una aplicación contemporánea, ¿verdad, hermanos? Entonces dice, no le pongas bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y luego, punto muy importante, lo que dice el 19, ojo hermanos, Pablo le dice a Timoteo y a toda la iglesia, dice, cuando contra un anciano, contra un pastor, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Ok, ¿quieres acusar al pastor o a uno de los pastores? 2 o 3 testigos. No, pero tengo uno. No, la Biblia dice 2 o 3 testigos. Salvo que la persona que está siendo acusada admita y reconozca que cometió un pecado. Y como dice al principio, ¿no? Si alguien confiesa el pecado cometido o el delito cometido, ya no se necesita ninguna prueba. Así es. Pero si no hay confesión de parte, la Biblia dice 2 o 3 testigos. Y eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Porque en toda la congregación nos falta personas que le tienen antipatía al pastor. Entonces, y nunca falta alguien que quiera hablar algo. Y si alguien quiere hablar algo, tiene que ser con pruebas. No se trata simplemente de habladuría. Tiene que haber 2 o 3 testigos, dice la palabra de Dios. Hermanos, y luego el versículo 20 al 22, Pablo va a retomar un tema que le había estado hablando a Timoteo desde el comienzo de los falsos maestros. Versículo 20 al 22 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y el 22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Esto es, Pablo le está dando pautas a Timoteo sobre cómo tratar con personas que tenían falsas enseñanzas. Ahora, el versículo 23... Pablo va a regresar a algo que le estaba tratando a Timoteo en el capítulo 1, el capítulo 2 y capítulo 3. Una nota personal. Porque Pablo lo quería a Timoteo como un hijo. Y el versículo 23 dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino,
por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí algunos se ponen contentos. Dice, ahí está, pastor, ¿no? Ahí está, dice. Por eso es que yo tengo un problema estomacal y por eso que tomo vino. Bueno, sí, es verdad, ahí está la palabra vino. Pero si usted recuerda, cuando hemos estudiado tiempo atrás, Juan capítulo número 2, el Evangelio de San Juan capítulo 2, donde el Señor Jesucristo hizo la famosa conversión del agua en vino, explicábamos y seguimos explicando. La palabra vino es una palabra que se refiere tanto al jugo de las uvas fermentado y el no fermentado. Y siempre yo pongo el ejemplo en nuestra cultura peruana a la chicha de jora. Porque nosotros a la chicha de jora, así esté dulce, fresca, que todavía no está fermentada, o fermentada, nosotros igual le decimos chicha de jora. Pero ahora, a mí me gusta tomar chicha de jora. Y yo voy a tomar un lugar y siempre le pido a la casera, dame chicha de jora fresca. Y ella me da chicha de jora fresca. Y yo siempre a mis hijos, desde chiquitos, ellos han tomado chicha de jora fresca. Y les gusta a ellos. Porque mi abuela preparaba en la casa chicha de jora en su porongo. El problemita era que todo el tiempo le andábamos rompiendo el porongo a la abuela a nosotros. ¿Ya? Entonces, hermanos, la chicha de jora fermentada o no fermentada es chicha de jora. Lo mismo, el vino fermentado o no fermentado es vino, igualito se llama. Ahora, acá tenemos que ser honestos y decir, como solo aparece la palabra vino, no sabemos a qué se refiere, fermentado o no fermentado. Pero en Juan capítulo 2, en el texto bíblico, sí estamos seguros que se refiere a un vino no fermentado. En Juan capítulo 2. Usted dirá, ¿por qué? Porque cuando Cristo convirtió el agua en vino, vino el mayordomo, el maestresala, que probó un poco de vino y le dijo, oh, ¿de dónde sacaron este buen vino? En griego, ¿de dónde sacaron este kalos vino? ¿Qué este kalos vino? O sea, era un vino no corrupto, un vino que no se había corrompido, un vino que no se había degenerado. O sea, un vino que todavía estaba fresco. O sea, Cristo cuando convirtió el agua en vino, no hizo licor. Hizo todavía un jugo de uva que estaba fresco, que se podía tomar como un refresco. Ahora, si ellos lo guardaron y lo convirtieron en vino, es otra cosa ya. Y aquí vamos, ¿no? Aquí no sabemos si Pablo se está refiriendo a un vino fermentado o no fermentado. Pero a mi concepto quizás se está refiriendo a algo que todavía no está fermentado, pienso yo. La cosa es que Pablo le está diciendo que por causa de su estómago tome un poco de vino y ya no de agua. Porque, hermanos, en esos tiempos todavía no había lo que hoy en día tenemos, el agua hervida, el agua con cloro, no había nada de eso. Las personas tenían sed, iban al riachuelo que encontraban, un poco de agua y tomaban. ¿Se puede usted imaginar esa agua cómo estaría? Así era. Ellos todavía no entendían mucho lo que era el agua hervida, por si acaso, ¿eh? No había eso todavía. Entonces todos se enfermaban y por eso la gente se moría muy rápido también. Ok, dejemos un asunto del vino ahí entre Pablo, Timoteo y Dios, ¿ya? Yo no me meto ahí. Ahora, el versículo 24 y 25, hermanos, yo con esto ya voy terminando y cerrando este tiempo de predicación. Les quiero decir que aquí se va a hablar de dos cosas que son evidentes en la vida de toda persona. Hermano, hay dos cosas que en la vida de cada ser humano, de cada creyente, no pueden ser tapados. Es como nosotros decimos, al sol no lo podemos tapar con un dedo. El sol está ahí, el sol siempre va a ser notorio, el sol siempre se va a sentir. Y hay dos cosas en la vida de todo creyente o de toda persona que no pueden ser tapadas. Número uno, lo primero, versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. O sea, algo que no se puede ocultar en la vida de una persona, de un hombre, de una mujer cristiano o cristiana, es el pecado. Usted no puede tapar el pecado. El pecado siempre va a estar ahí, ¿verdad? Es como en una ocasión, yo recuerdo que subí, estaba acá paseando en el edificio y sentí un mal olor.
¿De dónde está ese mal olor? ¡Ah, qué terrible! ¿Y qué sucede, no? De que habían pasado días que no había clases en uno de los salones porque los niños estaban de descanso y un niño había dejado en un tupper por ahí escondido comida y había dejado su pollo, su carne, se había recontrapodrido y recontrapodrido y había llegado el punto donde el tupper ya... Y hermano, y la podredumbre salía por todo. Dije, horror, Dios mío, ¿qué es esto, no? Tuve que entrar, sacarlo, hermano, mételo a la basura, bótalo todo, limpia en el salón, abran las ventanas, todo. Porque así es, el pecado no puede ser escondido. Usted no puede esconder el pecado. Por un tiempo el pecado puedes maquillarlo, arreglarlo un poquito, lo arreglas, pero el pecado sigue ahí adentro. En cualquier momento el pecado sale a la luz. Ahora, pensando en eso, en el versículo número 6, Pablo, hablando de las viudas más jóvenes, recuerden que pueden ser tentadas, versículo 6, Pablo dice, pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Permítame leer este versículo en la NTV. En la NTV, mire cómo dice este versículo 6, ¿ah? Pero la viuda que solamente vive para el placer, está espiritualmente muerta en vida. Así es. Hombre o mujer sin Cristo, que vive para sí mismo, practicando el pecado, está muerto espiritualmente. Es algo que no se puede esconder. Escúchame decirle otra vez y escúchame lo que le quiero decir. Como hijos de Dios, como hijas de Dios, el pecado no lo podemos esconder mucho tiempo, toda la vida, porque hay un Dios que lo sabe todo. Y el pecado lo podemos, como cuando alguien mete la suciedad debajo de la alfombra, ¿no? Lo escondes debajo de la alfombra. Pero tarde o temprano la suciedad sale, ¿verdad? Así es el pecado. Ok, algo más que no podemos esconder, según el versículo 25, porque el versículo 24 habla que no podemos esconder los pecados. Versículo 25 dice, asimismo se hacen manifiestas ahora. ¿Qué es lo que se manifiesta, hermanos, ahora? Las buenas obras. Y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. O sea, lo otro que no se puede esconder en la vida de una persona son las buenas obras. O sea, lo bueno. Lo bueno que la persona hace no puede pasar desapercibido. Ahora, hablando de las viudas, en el versículo número 10, por favor, en el versículo 10, Pablo dice, ojo, mire cómo comienza el versículo 10 de las viudas, dice, que tenga testimonio de buenas obras. Y al final del versículo 10, Pablo dice otra vez, si ha practicado toda buena obra. O sea, buenas obras. Hermano, las buenas obras en la vida de una viuda, por todo lo que hemos explicado, era algo notorio. En la vida del creyente, usted y yo como creyentes somos llamados a hacer buenas obras. Hermano, en el libro de Efesios, todos conocemos el famoso versículo donde dice que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ok, yo le quiero llamar la atención a la palabra hechura. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hermano, la palabra hechura en el texto griego es una palabra que nosotros en castellano la traducimos poema. Poema. Y todos sabemos lo que es un poema, ¿verdad? Como ese poema que dice, quiero escribir los versos más tristes esta noche, ¿no? Y no sigo porque si no van a pedir que lo diga todo, ¿ya? Hermanos, la Biblia dice que Dios nos ha hecho un poema. Somos algo precioso que Dios nos ha hecho como un poema para que hagamos buenas obras. Somos llamados a hacer buenas obras. Yo quiero terminar esta mañana mi intervención, hermanos, en la prédica, leyendo con ustedes 3 versículos, pero aquí está la cita, y no sé si la pueden ver, hermanos, son versículos un poquito largos,
pero mire que yo la estoy colocando acá en la NTV, porque me gustó bastante cómo aparece. Mire lo que dice, así que gracias a Dios, dice, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. Hermanos, el Señor ahora nos tiene a nosotros como un fragante perfume. Y luego sigue diciendo, el 15, nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Dice, nuestras vidas son hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. El punto es, hasta ahora, lo que dice la Biblia, nosotros somos un perfume para Dios, agradable a Dios. No puede pasar desapercibido el creyente. Pero para aquellos que no son creyentes, dicen, nos perciben de otra manera. ¿Cómo nos perciben? Dice, 16, para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Así es. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. Y la pregunta es, ¿y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Léalo estos versículos en nuestra Biblia, en la Reina Valera, y usted va a ver que dice exactamente lo mismo. Sino que en nuestra Biblia dice, habla de un olor agradable. Pero aquí habla de un perfume. Y todos entendemos lo que quiere decir perfume, ¿verdad? Entonces dice acá, el creyente, el hijo de Dios, la hija de Dios, es un perfume para Dios, agradable. Pero para aquellos que no se salvan, el creyente es un olor de muerte. Es cierto, hermanos. Tú decides qué vas a hacer, olor agradable u olor de muerte. Y usted sabe lo que quiere decir, ¿verdad? Hermano, yo cuando voy a un lugar donde hay gente inconversa, yo quiero ser olor de muerte. Porque con mi testimonio y con lo que yo diga, les quiero dejar en claro que Cristo los ama y que ellos tienen que arrepentirse y venir a los pies de Cristo Jesús. Pero yo para Dios quiero ser un olor agradable, que todo el tiempo mi vida, con mis buenas obras, le dé la honra y la gloria a Dios. Entonces ya sabemos cómo tratar a las personas, ¿verdad? Que las tratemos dignamente, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Hay que tratar a los seres humanos con dignidad, porque todos son creación de Dios.